Hay motores que te erizan la piel apenas los escuchas. Motores por los que la gente compra el auto completo, sin importarle nada más. Y después están los otros. Los que nadie presume en una plática de garaje, los que jamás aparecen en un póster colgado en la pared de un adolescente. Motores que simplemente encienden, cumplen su trabajo, y se apagan sin quejarse, un día tras otro, durante años que se convierten en décadas. Esta es la historia de uno de esos motores. Uno que la prensa especializada se burló de llamarlo de baja tecnología. Uno que terminó dentro de más de 4 millones de vehículos, desde compactos hasta camionetas de correo. Y uno que, contra todo pronóstico, terminó siendo de los motores más confiables que General Motors construyó jamás. Para entender por qué nació este motor, hay que regresar a mediados de los años 70, a un Pontiac acorralado en una esquina de la que no sabía cómo salir. Durante la década anterior, la marca había construido su identidad completa alrededor de un solo concepto: potencia bruta. Motores V8 enormes, hambrientos de gasolina, diseñados para una época en la que nadie se preguntaba cuánto costaba llenar el tanque. Pero esa época terminó de golpe. La crisis petrolera de 1973 sacudió a toda la industria automotriz estadounidense, y justo cuando Pontiac necesitaba respirar, llegó el segundo golpe. Las nuevas regulaciones de emisiones de la EPA, cada vez más estrictas, cada vez más imposibles de ignorar. De la noche a la mañana, la industria completa necesitaba motores pequeños, eficientes, económicos. Y Pontiac no tenía uno solo que ofrecer. Chevrolet, su compañía hermana dentro de GM, ya había intentado resolver ese mismo problema. Su respuesta fue un motor de aluminio, 4 cilindros, considerado de avanzada para su época, destinado al Chevrolet Vega. Y el resultado fue un desastre que todavía hoy se estudia como caso de advertencia. Sobrecalentamientos que deformaban los cilindros por dentro. Consumo de aceite tan severo que algunos motores prácticamente se devoraban a sí mismos antes de llegar a los 100.000 kilómetros. El Vega se convirtió, casi de inmediato, en sinónimo de fracaso mecánico, y Pontiac, como parte de la misma corporación, tuvo un asiento en primera fila para presenciar el colapso completo del proyecto. Fue justo ahí, viendo arder el experimento ajeno, cuando los ingenieros de Pontiac tomaron una decisión que en ese momento sonaba casi vergonzosa: iban a construir exactamente lo contrario. Nada de aluminio. Nada de árboles de levas a la vista. Nada que sonara innovador en una junta de prensa. Buscaban algo tosco, algo pesado, algo tan simple que fuera prácticamente imposible de romper. No querían un motor brillante. Querían un motor que nunca, jamás, los dejara en la misma posición en la que el Vega había dejado a Chevrolet. Ese motor terminaría teniendo un nombre que sonaba más a apodo militar que a producto automotriz. Un nombre que, con el tiempo, se ganaría un respeto silencioso que nadie, ni dentro ni fuera de la compañía, vio venir. El hombre detrás del diseño se llamaba John Sow, y su filosofía era casi contraria a todo lo que se enseñaba en esa época sobre ingeniería automotriz de vanguardia. Mientras otros fabricantes corrían a cambiar bloques de hierro fundido por aluminio, buscando ahorrar cada kilogramo posible, Sow hizo exactamente lo opuesto. Construyó un motor de hierro fundido de principio a fin, bloque y cabeza, pesado, denso, casi terco en su resistencia al cambio. Sí, era más pesado que sus competidores de aluminio. Pero las técnicas de fundición de hierro en esos años eran mucho más maduras, más probadas, más confiables en la práctica que cualquier experimento en aluminio. Y al tratarse de un simple 4 cilindros en línea, el peso adicional nunca fue un problema real. El motor completo, ya armado, apenas rebasaba los 170 kilogramos. Durante años circuló un mito persistente sobre el origen de este motor. Se decía que provenía del legendario Trophy 4 de Pontiac, ese experimento donde literalmente cortaban a la mitad un V8 389 para convertirlo en 4 cilindros. Otros aseguraban que nació de partir en dos un V8 305. Ninguna de las dos versiones era cierta. La inspiración real vino de un lugar mucho menos glamoroso, un motor que la división brasileña de General Motors producía en Sudamérica. Pero incluso ahí, Sow conservó apenas un puñado de características generales. Casi todas las piezas se diseñaron desde cero, y al final, este nuevo motor compartía prácticamente nada intercambiable con su supuesto pariente sudamericano. Era, en la práctica, una criatura casi enteramente original. En términos técnicos, era un motor cuadrado hacia adentro, un diámetro de pistón generoso de 4 pulgadas contra una carrera corta de 3 pulgadas.
Esa proporción reducía las vibraciones de forma natural y garantizaba un torque decente a bajas revoluciones, entregando su punto máximo antes de llegar a las 3000. El lado negativo era evidente de inmediato: este motor odiaba girar alto. Las primeras versiones tocaban el límite de revoluciones apenas pasando las 5000, y para entonces ya se sentía completamente agotado, sin nada más que ofrecer. Su relación de compresión, deliberadamente baja, le permitía tragar gasolina regular sin quejarse ni un solo golpeteo. Y a cambio entregaba un rendimiento de combustible que rondaba los 27 o 28 kilómetros por galón en carretera dentro de un sedán mediano y hasta 30 en los modelos más compactos y ligeros. No era un motor para presumir en una conversación de aficionados. No iba a aparecer en ninguna lista de los motores más emocionantes jamás construidos. Pero mientras la industria completa buscaba reinventar la rueda con materiales nuevos y diseños ambiciosos, este proyecto apostaba por algo mucho más simple y mucho más difícil de lograr en apariencia. Construir algo que simplemente no se rompiera. Que no importara cuántos kilómetros acumulara, cuántos años de sol y frío soportara, cuántas veces lo encendieran en las mañanas heladas de un invierno en el medio oeste americano. La meta no era impresionar a nadie. La meta era sobrevivir. Y para lograrlo, todavía faltaba la prueba más importante de todas: ponerlo dentro de un auto real, entregárselo a la gente común, y esperar a ver qué pasaba cuando miles de estos motores empezaran a rodar todos los días, sin ingenieros vigilándolos, sin nadie ahí para intervenir si algo salía mal. En 1977, este motor salió a la calle por primera vez, y lo hizo de manera exclusiva bajo la insignia de Pontiac. Esa decisión no fue casualidad. La marca necesitaba distancia, y la necesitaba con urgencia, de cualquier cosa que pudiera recordarle al público el fiasco reciente del motor de aluminio de Chevrolet. Mientras los ingenieros de esa otra división seguían intentando parchar los problemas de sobrecalentamiento y consumo de aceite de su propio proyecto, Pontiac quería que quedara clarísimo: esto era un animal completamente distinto. Sus primeros hogares fueron modelos que hoy suenan casi olvidados: el Astra, el Sunbird, el Ventura, el Phoenix. Autos pequeños, sin pretensiones, diseñados para gente que solo necesitaba llegar al trabajo sin gastar una fortuna en gasolina. Y ahí, dentro de esos compactos modestos, el motor encontró su primer terreno de prueba real. Sí, era lento. Nadie lo negaba. Pero dentro de un auto pequeño, la falta de potencia se sentía mucho menos, y la eficiencia de combustible se convertía en la verdadera estrella del espectáculo. A mediados de los 70, con las gasolineras todavía frescas en la memoria colectiva de largas filas y precios disparados, eso era exactamente lo que millones de personas estaban buscando. El público respondió. Y respondió lo suficientemente rápido como para que, apenas terminado ese primer año de pruebas, General Motors decidiera ampliar su territorio. El motor saltó hacia el Chevrolet Monza y el Oldsmobile Starfire, convirtiéndose en la opción de entrada perfecta para quien quisiera un auto asequible. Quien deseaba más potencia siempre podía pagar la diferencia por un V6 o un V8. Pero una cantidad sorprendente de compradores simplemente no lo necesitaba. Si el auto encendía cada mañana, llegaba al trabajo sin dramas, y no vaciaba la cartera en la bomba de gasolina, a la mayoría de la gente eso le bastaba y sobraba. Esos primeros años sirvieron también como el verdadero laboratorio de la marca. No en una pista de pruebas controlada, sino en las calles reales, en manos de conductores reales que jamás revisaban el nivel de aceite con la frecuencia que deberían. Y ahí, en ese terreno impredecible, el motor empezó a demostrar algo que nadie esperaba de un proyecto tan modesto, mientras no lo hiciera servir por completo sin una gota de refrigerante. Este motor simplemente se negaba a morir. Kilómetro tras kilómetro, año tras año, seguía encendiendo. En 1979 llegó la primera gran actualización real. Pontiac rediseñó las cabezas con un nuevo sistema de flujo cruzado, incorporó un carburador de 2 gargantas bautizado como Barajet y movió varios componentes internos, incluyendo la posición del distribuidor. El resultado fue un salto de potencia hasta los 90 caballos, sin sacrificar ni un gramo de esa confiabilidad que ya empezaba a construir su reputación. La industria apenas estaba empezando a notar que aquel proyecto nacido de la vergüenza ajena estaba a punto de convertirse en uno de los motores más extendidos de toda la década siguiente. 1980 marcó el inicio de lo que solo puede describirse como una fiebre.
General Motors adoptó este motor como la opción base para toda su nueva generación de autos compactos, modelos que hoy suenan lejanos pero que en ese entonces dominaban las calles de cualquier ciudad estadounidense. De ahí saltó hacia las camionetas ligeras y las primeras SUV compactas de la marca, convirtiéndose en una presencia constante bajo capós que, a simple vista, no tenían nada en común entre sí. Pero lo verdaderamente extraño empezó a suceder cuando ese motor comenzó a cruzar fronteras que nadie esperaba. Otro fabricante estadounidense, ya en dificultades financieras y sin recursos para desarrollar su propio motor pequeño desde cero, decidió simplemente comprarlo. Lo instaló en sus sedanes de tamaño medio y en su versión con tracción integral. Y no se detuvo ahí. Ese mismo fabricante lo llevó incluso hasta su línea de todoterrenos más icónica, colocándolo como opción de entrada en modelos que, hasta ese momento, solo habían conocido motores mucho más rudimentarios. Y entre todas las aplicaciones extrañas que este motor terminó teniendo, ninguna resulta tan entrañable como su papel dentro de los camiones de reparto postal que durante décadas recorrieron cada calle, cada colonia, cada rincón del país entregando correspondencia bajo sol, lluvia y nieve. Muchos de ellos, sorprendentemente, siguen en servicio hoy, incluso después de que llegaran modelos más nuevos para reemplazarlos, unos modelos que, hay que decirlo, resultaron bastante menos queridos estéticamente. El gobierno había pedido algo casi imposible para ese vehículo, una vida útil de servicio de 24 años, bajo condiciones brutales de arranques y frenados constantes, motor encendido durante largos periodos sin moverse y un kilometraje anual que superaba con facilidad a cualquier auto familiar. Muy pocos motores en ese momento podían prometer y cumplir ese tipo de exigencias sin rendirse. Este fue uno de los pocos que sí pudo. En 1982 llegó otro salto importante, la llegada de la inyección de combustible, reemplazando al carburador tradicional. Era un sistema relativamente primitivo, apenas un cuerpo único de inyección, pero encajaba a la perfección con la filosofía original de todo el proyecto. Nunca se trató de complicar las cosas innecesariamente. Se trataba de mantener todo lo más simple posible, aunque eso significara sacrificar algo de sofisticación frente a la competencia. Ese año, las nuevas regulaciones de emisiones también le costaron algo de potencia, bajando la cifra temporalmente. Pero la marca ni se inmutó. Solo tenía que revisar sus cifras de ventas para confirmar que, se burlara quien se burlara, estaban haciendo algo correcto. Y la prensa especializada, efectivamente, se burló. Una revista automotriz de renombre llegó a bromear que, con un nombre tan pomposo, ese motor en realidad merecía llamarse algo mucho más humilde. Algo que reconociera abiertamente su tecnología primitiva y sin pretensiones. La broma se quedó pegada en la memoria colectiva de los entusiastas durante años. Pero mientras los periodistas escribían columnas ingeniosas sobre lo básico que era, las líneas de ensamblaje seguían produciendo unidades sin descanso. Y millones de conductores comunes seguían comprándolo sin que la burla les importara lo más mínimo. Ese mismo año llegó uno de los capítulos más irónicos de toda esta historia. Alguien, en algún despacho de decisiones dentro de la corporación, decidió que este motor humilde y sin pretensiones sería la opción de entrada para dos de los nombres más deportivos del catálogo completo. Sí, se podía comprar el auto deportivo más reconocible de la marca con este motor bajo el cofre. Un auto que, a simple vista, prometía velocidad y adrenalina, pero que en la práctica escondía un secreto vergonzoso debajo del capó. La mayoría de los compradores, por supuesto, optaban por el quinto 8 más grande disponible en catálogo, ese que sí hacía justicia a la silueta agresiva de la carrocería. Pero para quien decidía ahorrar dinero eligiendo la versión básica, el resultado era casi cómico, un auto que parecía nacido para correr, tardando cerca de 20 segundos completos en alcanzar los 100 kilómetros por hora. No estamos hablando de un tiempo en el cuarto de milla. Estamos hablando de arrancar desde cero hasta esa velocidad, con el tiempo suficiente de por medio para replantearse toda la decisión de compra. Pero mientras esa versión civil se ganaba burlas merecidas en cualquier reunión de aficionados, existía en paralelo un proyecto mucho más secreto, mucho más ambicioso. Y prácticamente desconocido para el público general en su momento. La categoría de carreras más popular del país necesitaba un auto oficial de Pace Car para sus niveles inferiores de competencia, y la marca, todavía obsesionada con demostrar que este motor podía hacer de todo, decidió apostar fuerte. Reemplazaron prácticamente cada componente interno por piezas forjadas. Experimentaron con distintas longitudes de carrera.
Construyeron versiones especiales con desplazamientos que iban desde poco más de 2 litros hasta más de 3 litros completos. Y lo asombroso fue que, incluso llevado a ese extremo de modificación radical, el motor no perdió ni un ápice de su durabilidad característica. Algunas de esas versiones, sin ningún tipo de turbocompresor de por medio, llegaron a entregar más de 230 caballos de fuerza. Una cifra absurda comparada con los 90 caballos modestos de la versión de calle. Pero ninguna de esas bestias especiales llegó jamás a un auto de fábrica listo para venderse al público general. Quien realmente quería una de estas versiones tenía que comprar el motor por separado, junto con todas las piezas necesarias para la conversión. Un proceso que muy pocos entusiastas estaban dispuestos a enfrentar cuando la alternativa obvia era simplemente instalar un V8 completo o comprar directamente un auto que ya viniera equipado con uno. En el fondo, esa versión de alto rendimiento traicionaba la razón misma de existir de todo el proyecto original. Nunca se trató de ser rápido. Se trató de ser confiable, compacto y accesible. Y por más caballos de fuerza que pudiera generar en una configuración experimental, ese no era, ni sería jamás, el motor que la gente había llegado a conocer y confiar. Aún así, dentro de los pasillos de ingeniería, el trabajo silencioso de refinamiento nunca se detuvo. Cada año traía consigo un ajuste pequeño, casi invisible para el comprador promedio, pero acumulativo con el paso del tiempo. Nuevas cabezas con un diseño de puerto en espiral llegaron para mejorar ligeramente la eficiencia de combustión, sumando apenas un par de caballos adicionales. Justo a tiempo para equipar un nuevo modelo deportivo de perfil bajo, de silueta cuneiforme y motor central, que resultaba visualmente llamativo, aunque el rendimiento real seguía sin acompañar esa promesa visual. Los años siguientes trajeron mejoras internas menos vistosas pero igual de importantes, nuevos elevadores, un cigüeñal reforzado, ajustes que nadie notaba desde afuera pero que sumaban durabilidad silenciosamente. Y llegó también un cambio significativo en el sistema de encendido, eliminando por completo el distribuidor tradicional. Esa pieza que durante años había resultado un verdadero dolor de cabeza para cualquiera que necesitara darle mantenimiento en ciertos modelos donde quedaba escondido en los rincones más incómodos del compartimento del motor. Pero si había una crítica que perseguía a este motor desde su nacimiento, más allá de su falta evidente de potencia, era su sonido. Áspero, rudo, casi vergonzoso comparado con la suavidad de otros motores de la competencia. Y un sonido así generalmente delata algo más, vibraciones adicionales escondidas en algún punto del diseño. Así que, finalmente, después de más de una década en producción, los ingenieros incorporaron un eje balanceador al conjunto interno. Una pieza diseñada exclusivamente para apaciguar esas vibraciones y volver la experiencia de manejo un poco más civilizada de lo que había sido durante todos esos años anteriores. La producción continuó firme hasta 1993, año en que su versión final alcanzó su pico absoluto de potencia, una cifra que, aunque modesta comparada con cualquier estándar moderno, representaba un salto enorme frente a los 85 caballos tímidos con los que había arrancado 16 años atrás. Nunca fue rápido. Ni un solo año de su historia completa logró cambiar esa realidad. Pero para entonces, millones de personas ya lo habían comprado, lo habían manejado durante años, y lo habían aceptado exactamente por lo que era, una herramienta puramente utilitaria, honesta, sin pretensiones. Diseñada para cumplir su función sin quejarse. Y su historia no terminó ahí. Incluso después de que la línea de producción se detuviera oficialmente, el interés alrededor de este motor siguió vivo entre un grupo muy específico de entusiastas, los corredores de lanchas de competencia. Una empresa especializada llegó a comprar los derechos completos para seguir fabricándolo exclusivamente para ese propósito. Y otro fabricante europeo de motores de alto rendimiento, reconocido mundialmente por su trabajo en la Fórmula 1, desarrolló su propia versión especial con doble válvula por cilindro. Un homenaje inesperado hacia un motor que nunca había buscado el reconocimiento de nadie. Casi 20 años de servicio ininterrumpido dejaron una huella que resulta difícil de medir con números solamente. Este motor le devolvió a la marca algo que había perdido durante el caos de mediados de los 70, credibilidad. La confianza silenciosa de millones de conductores que, todas las mañanas, giraban la llave sin siquiera pensarlo 2 veces, seguros de que el motor iba a encender sin drama alguno. Ayudó a que la correspondencia llegara puntual durante décadas, escondido dentro de camiones de reparto que la mayoría de la gente jamás se detuvo a mirar con atención. Se convirtió en el corazón invisible de la rutina diaria de una generación completa. Y sin embargo, pocas veces recibe el reconocimiento que merece.
En cualquier conversación entre entusiastas automotrices suele aparecer casi siempre como motivo de burla. La anécdota rápida sobre lo absurdamente lento que resultaba en un auto deportivo que prometía mucho más de lo que entregaba. Y es verdad, hay que decirlo sin rodeos, ese auto en particular sí resultó ser una decepción total para cualquiera que buscara emoción al volante. Pero reducir toda una historia de casi 2 décadas a esa única anécdota es injusto con todo lo demás que este motor logró construir, silenciosamente, lejos de los reflectores. Porque la verdadera pregunta nunca debió ser qué tan rápido corría. La pregunta correcta siempre fue si iba a seguir funcionando al día siguiente, y al siguiente, y al que le seguía después de ese, sin exigir atención especial, sin pedir disculpas, sin fallar cuando más se necesitaba. Y en esa métrica, la única que realmente importaba para los millones de personas que dependían de él cada mañana para llegar al trabajo, para entregar el correo, para simplemente moverse por el mundo. Este motor resultó ser prácticamente insuperable. Existe algo profundamente humano en esta historia, aunque hablemos de piezas de hierro fundido y pistones de aluminio. La cultura entera, dentro y fuera de la industria automotriz, tiende a idolatrar lo espectacular. Lo que ruge fuerte, lo que acelera rápido, lo que aparece en el póster colgado en la pared de un cuarto adolescente. Pero rara vez se detiene a reconocer lo que simplemente cumple, año tras año, sin pedir nada a cambio. Lo que nunca falla precisamente porque nunca intentó ser más de lo que estaba diseñado para ser. Este motor nació de un momento de pánico corporativo, de la sombra de un fracaso ajeno que todavía escocía en la memoria reciente de toda la industria. Pudo haber sido otro capítulo vergonzoso en la historia de General Motors. En cambio, se convirtió silenciosamente en uno de los proyectos más exitosos que la compañía construyó jamás, no a pesar de su simplicidad, sino precisamente gracias a ella. Hay una lección incómoda escondida en esta historia, una que rara vez se cuenta con la misma emoción que las historias de motores legendarios, veloces, ruidosos, gloriosos. Y es que a veces, la decisión más valiente que puede tomar cualquier equipo de ingenieros no es intentar reinventar por completo lo que ya existe. A veces la decisión más valiente es admitir las propias limitaciones, aceptar que no se tiene el presupuesto, ni el tiempo, ni la tecnología para competir en el terreno de la innovación radical. Y en cambio apostar todo por hacer una sola cosa extremadamente bien, no romperse. Es fácil, viendo esta historia desde la distancia de varias décadas, reírse de un motor que tardaba 20 segundos en alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es fácil burlarse del apodo irónico que le puso la prensa especializada en su momento, ese chiste sobre la baja tecnología que se quedó pegado durante años en la memoria colectiva de los entusiastas. Pero detrás de cada broma hecha en una revista automotriz, había un cartero recorriendo su ruta bajo la nieve sin que el motor fallara ni una sola vez. Había una familia que compraba un auto compacto porque era lo único que podían pagar. Y que confiaba en que ese motor los llevaría al trabajo todas las mañanas sin sorpresas desagradables ni facturas de reparación que no podían costear. Nadie compra un motor así por pasión. Lo compran por necesidad, y aprenden a apreciarlo, casi sin darse cuenta, con el paso del tiempo. Es el tipo de aprecio silencioso que rara vez se convierte en titular llamativo, pero que termina siendo, en la práctica, mucho más valioso que cualquier cifra de potencia impresionante en una hoja de especificaciones. Y quizás ahí radica la verdadera lección de esta historia. No todo lo que perdura necesita aplausos. No todo lo que resulta verdaderamente importante llega acompañado de fanfarria, de reconocimiento inmediato, de portadas de revista. A veces, lo más importante simplemente sigue ahí, funcionando en silencio, cumpliendo su función año tras año, mientras el mundo entero mira hacia otro lado, fascinado por cosas más ruidosas, más brillantes, más fáciles de admirar a primera vista. Este motor nunca buscó ser recordado. Nunca intentó ganarse un lugar en la mitología automotriz junto a los grandes V8 legendarios o los motores deportivos que definieron toda una época. Y sin embargo, aquí seguimos hablando de él, casi 50 años después de su nacimiento accidental, nacido de la vergüenza ajena y del pánico corporativo de una industria completa que no sabía hacia dónde correr. Al final, la historia de este motor nunca fue realmente sobre caballos de fuerza, ni sobre tiempos de aceleración, ni sobre ninguna cifra que pudiera imprimirse orgullosamente en un folleto publicitario brillante. Fue siempre sobre algo mucho más simple y, en cierto modo, mucho más difícil de lograr, la confianza silenciosa que se construye kilómetro tras kilómetro, encendido tras encendido, invierno tras invierno, sin que nadie esté prestando atención. Nació de un fracaso ajeno.
Creció bajo la sombra de las burlas de la prensa especializada. Terminó convertido en el motor de entrada de un auto deportivo que traicionaba por completo su propia imagen, generando anécdotas cómicas que todavía hoy sacan una sonrisa en cualquier conversación entre entusiastas. Y sin embargo, en algún punto de ese camino lleno de tropiezos aparentes, se ganó algo que muy pocos motores en la historia de la industria automotriz estadounidense pueden presumir con la misma legitimidad. Casi 20 años de producción ininterrumpida, más de 4 millones de unidades repartidas en decenas de modelos distintos y una reputación de confiabilidad tan sólida que otros fabricantes, incluso fuera de la corporación que lo creó, decidieron comprarlo en lugar de desarrollar el suyo propio. No hubo un solo momento de gloria absoluta en toda esta historia. No hubo una victoria deportiva memorable, ni un récord de velocidad, ni una portada icónica de alguna revista celebrando su llegada. Lo que hubo, en cambio, fue algo mucho más difícil de narrar en un titular llamativo: consistencia. Año tras año, modelo tras modelo, sin fallar cuando más se le necesitaba. Y quizás por eso mismo su historia ha quedado relegada durante tanto tiempo a una nota al pie, a una anécdota graciosa, a un chiste recurrente entre quienes conocen bien la historia automotriz de esa época. Pero las historias que realmente importan no siempre son las más ruidosas. A veces son las más calladas las que terminan dejando la huella más profunda, precisamente porque estuvieron presentes en los momentos cotidianos, invisibles, de la vida de millones de personas que ni siquiera sabían el nombre del motor que llevaban bajo el cofre. Solo sabían que, cada mañana, ese motor encendía. Y para la inmensa mayoría de la gente, en la inmensa mayoría de los días de su vida, eso era exactamente todo lo que necesitaban que un motor hiciera. Quizás la próxima vez que alguien se burle de un motor lento, ruidoso, sin pretensiones, valga la pena detenerse un segundo antes de reírse también. Porque detrás de cada motor así, aparentemente aburrido, aparentemente sin nada interesante que contar, casi siempre existe una historia parecida a esta. Una historia de decisiones difíciles tomadas bajo presión, de apuestas arriesgadas por la simplicidad en un mundo obsesionado con la complejidad y de años enteros de trabajo silencioso que nadie aplaude hasta que, de pronto, alguien se toma el tiempo de contarla completa. Este motor nunca fue elegante. Nunca fue veloz. Nunca protagonizó una portada de revista celebrando su llegada al mercado. Pero durante casi 20 años, mantuvo en movimiento a millones de familias, entregó correspondencia bajo lluvia y nieve sin faltar a su palabra. Y le devolvió a una marca completa algo que había perdido en medio del caos de una crisis que nadie vio venir. Terminó, contra todo pronóstico, siendo uno de los proyectos más exitosos en la historia reciente de la industria automotriz estadounidense. No porque intentara ser espectacular, sino precisamente porque nunca lo intentó. Hay algo profundamente reconfortante en esa idea, si nos detenemos a pensarlo con calma. Que no todo lo valioso necesita brillar. Que la confiabilidad silenciosa, sostenida durante años sin quejarse, puede terminar pesando mucho más que cualquier momento fugaz de gloria ruidosa. Que a veces, lo que verdaderamente perdura en el tiempo no es lo que más aplausos recibe el día de su estreno, sino lo que sigue funcionando fielmente mucho después de que todos dejaron de prestarle atención. Y así, sin ruido, sin fanfarria, sin ningún desfile de celebración a su nombre, este motor terminó su historia exactamente como la empezó, haciendo su trabajo, sin quejarse, sin buscar reconocimiento. Encendiendo una mañana tras otra durante casi 20 años consecutivos. Al final, quizás esa sea la definición más honesta posible de lo que realmente significa ser excepcional en un mundo que casi siempre mira hacia otro lado.